Revelado, el increíble primate de 3 metros con la fuerza de 20 hombres que cambió la historia. El sol ardía en el cielo sobre el pequeño pueblo, creando una atmósfera cargada de incertidumbre. Javier, con tan solo 22 años, se encontraba atrapado entre la herencia de su padre y sus propios sueños de ser un académico respetado. La muerte de su padre fue un golpe devastador que dejó un vacío profundo en su pecho y una carga pesada sobre sus hombros. Mientras otros jóvenes soñaban con salir de su pueblo, él se sentía encadenado a la finca, al legado de plátanos que lo perseguía como una sombra. La presión de ser el hombre de la casa, el sucesor del imperio familiar, lo ahogaba, incluso cuando su corazón anhelaba las páginas de sus libros más que las manos callosas del campo. Cada día que pasaba, el eco de su abuela resonaba en su mente. La dignidad y el esfuerzo son lo que verdaderamente se hereda. Pero, ¿qué merecimiento tenía él, un soñador, en un mundo que no valoraba más que el sudor y la tradición? Su mente estaba en constante conflicto. Mientras veía las miradas despectivas de los vecinos, sentía que su valor disminuía. ¿Era un tonto por querer seguir sus intereses académicos, por no querer cargar con el peso de la finca que se estaba desmoronando? Un día, mientras trabajaba en la reserva natural del pueblo, la vida le dio un giro inesperado. En un rincón del bosque se encontró con un primate enorme, una criatura que desafiaba la razón. Su mirada parecía penetrar en el alma de Javier, como si esa poderosa entidad compartiera su angustia. Experimentó una conexión instantánea, un entendimiento profundo que le reveló la verdadera naturaleza de su lucha, la soledad del soñador. Su corazón latía desbocado al darse cuenta de que este ser no solo era un primate, sino un símbolo de resistencia ante un mundo que muchas veces no tenía lugar para los que se desviaban de la norma. Atraído por la curiosidad, Javier comenzó a estudiar al primate. Cada investigación se convirtió en un acto de rebeldía, un desafío directo a la tradición que lo había encadenado durante tanto tiempo. Sin embargo, cada paso que daba lo llevaba más cerca del abismo. La comunidad veía en él a un joven rebelde que se apartaba de lo acostumbrado. Esa mirada de desaprobación lo perseguía, aumentaba la angustia en su pecho y lo enfrentaba con pensamientos oscuros de abandono. El miedo a decepcionar a su padre, a su familia, lo consumía cada vez más. La idea de asistir a un congreso científico surgió como un rayo de luz, aunque una tormenta de dudas lo asediaba. ¿Acaso el esfuerzo valdría la pena? ¿Sería un digno heredero de su legado familiar con este camino tan arriesgado? Su respiración se volvió irregular al pensar en la traición que podría sentir su familia, en el dolor de decepcionar a su padre en su tumba. Pero la justicia de sus propios anhelos lo empujaba a actuar, a dejar atrás las expectativas que otros tenían de él. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La noche caía sobre su pueblo, y bajo el vasto cielo estrellado, Javier sentía el peso de sus decisiones. Con cada susurro del viento, la tensión crecía en su interior. Su mente ardía, cuestionándose si podría realmente enfrentar la adversidad, si podría cambiar su destino y tal vez el de su pueblo. Mientras la incertidumbre le arrugaba el rostro, la imagen del primate se convirtió en su motivación.
Pero en ese momento decisivo, una sombra de duda se interponía en su camino. ¿Sería capaz de romper las cadenas del legado familiar o sería solo otro soñador anclado en las expectativas de otros? Su historia apenas comenzaba, y el futuro se presentaba ante él como un lienzo en blanco, aguardando su trazado. Sin poder dormir, Javier se levantó antes de que el amanecer rompiera el cielo. Cada rincón de su mente estaba saturado de pensamientos contradictorios. Al mirar a su alrededor, la casa vacía parecía mirarlo con reproche. ¿Acaso toda su vida en la finca no había sido más que una ilusión? La tristeza de su padre lo envolvía, pero la imagen del primate aún brillaba con intensidad en su memoria, como una estrella que guiaba su camino. Ante él se presentaba una decisión ineludible. Tomó un cuaderno y un lápiz y salió al exterior, donde la brisa fresca matutina le daba energía. Aquel rincón del campo se convertía en su laboratorio improvisado, pero también en su refugio, un santuario para soñar y explorar. Abrió el cuaderno y comenzó a escribir sus reflexiones, alineando cada palabra con el fervor que su corazón le dictaba. La búsqueda del conocimiento no es un acto de traición, es la mayor forma de honrar el legado de quienes amamos, escribió, sintiendo que un peso se levantaba de sus hombros. Los días que siguieron fueron un mar de contradicciones. Javier arrastraba la dualidad de ser el hijo del propietario de la finca, mientras surgía el investigador que deseaba exponer el comportamiento del primate. Se encontró con situaciones adversas. Cada vez que su madre, aún afligida, mencionaba la necesidad de atender la cosecha, las fibras de su espíritu se desgarraban. Pero cada vez que veía al primate, una chispa de determinación despertaba en su interior. Sabía que debía presentar su investigación en el Congreso, aunque ello significara confrontar a su familia. Con cada nuevo dato recopilado sobre el primate, Javier comenzó a comprender que no se trataba solo de un estudio científico, sino de un símbolo de resistencia y adaptación. Sus notas se transformaron en un análisis, sus observaciones en teorías que se entrelazaban en su mente con profundidad. La ciencia se convertía para él en un propósito, un camino hacia la transformación personal. En esos momentos, la voz de su abuela resonaba en su cabeza, empujándolo hacia adelante. La dignidad y el esfuerzo son lo que verdaderamente se hereda. El día de la presentación del Congreso se acercaba inevitablemente, y con él la necesidad de decidir si se presentaría o no. A medida que la fecha se acercaba, Javier se vio las caras de sus vecinos, que lo seguían mirando con esos ojos de desaprobación, preguntándose si había llegado el momento de dar un paso firme hacia el futuro que él soñaba. Bajó la mirada hacia su cuaderno, donde había esbozado un discurso eficazmente apasionado. Su mano tembló ante la posibilidad de no solo presentar su investigación, sino defender su derecho a soñar. Esa noche, la ansiedad se transformó en un torbellino dentro de él, entre lo que los demás esperaban y lo que él sabía que debía hacer. La idea de retirarse era tentadora, pero cada argumento que había escrito lo empujaba hacia adelante. Con una determinación renovada, miró el cielo estrellado una vez más, sintiendo que el primate lo seguía observando. Entrar al Congreso era un paso hacia lo desconocido, un acto de valentía. Atrapado entre sus miedos y sus ambiciones, Javier sabía que no podría seguir huyendo. Ahora o nunca era su único mantra. Se levantó con la determinación resplandeciente de un hombre que finalmente había decidido tomar el control de su vida. Pero al poner un pie fuera de su casa, una inquietud latente lo atravesó. A lo lejos, una figura familiar se recortaba contra el horizonte, acercándose lentamente. Su madre. En sus ojos había un profundo entendimiento, uno que podría desatar tanto apoyo como oposición. El momento decisivo estaba a punto de llegar, y con él revelaciones que podrían cambiar su vida de manera irrevocable. Javier se detuvo en seco, el aire fresco de la mañana le recorrió la piel como un recordatorio de su nueva realidad. La figura que se acercaba era inconfundible, su madre, con una expresión que combinaba preocupación y determinación. Se preguntó si ella comprendería la magnitud de sus aspiraciones, si más allá de la desilusión por la pérdida de su padre, encontraría un atisbo de apoyo. Cuando finalmente se encontraron, un silencio pesado se instaló entre ellos, como si las palabras pesadas en el aire necesitaban más que meras vocales para despegar.
Javier percibía cómo sus pensamientos giraban en un torbellino, luchando por salir, por ser escuchados. Se sintió atrapado entre sus sentimientos de responsabilidad hacia su familia y la ardiente necesidad de dar un paso al frente en la búsqueda de su pasión. «Mamá, necesito hablar contigo», dijo finalmente, rompiendo el silencio. Ella asintió, y en su mirada había un destello de razón, una invitación a compartir lo que latía en su interior. Tardó en hacerlo, pero cuando finalmente expuso sus pensamientos, la voz sonaba más firme de lo que había anticipado. «El primate, lo que he descubierto sobre él podría cambiar todo, podría ayudar a entender más sobre la vida en este lugar y el impacto que estamos dejando. No puedo dejar de pensar en ello». Su madre lo miró, su rostro una tabla de preguntas. La cultura familiar, los lazos, el legado de la finca se manifestaban en su semblante. Él sabía que su investigación podía verse como una traición a todo lo que habían construido. Pero cada célula de su cuerpo le decía que debía avanzar. No era solo un estudio, era una proyección de sí mismo, un grito por validar su identidad. «Javier», respondió su madre, su voz llena de emoción, «entiendo que esto es importante para ti, pero no todos en el pueblo lo verán así. Hay quienes te juzgarán, que no verán el valor en lo que haces, y eso podría perjudicarte». Cada palabra resonó en él, una advertencia, pero también un puente. Esa conversación no era solo un intercambio de ideas, le estaba ofreciendo la posibilidad de un apoyo sutil, un reconocimiento de su valía, pero era su deber también enfrentar el mundo exterior, aprender a confrontar los juicios ajenos. Al mirar sus ojos, comprendió que la batalla no solo era contra el escepticismo de la comunidad, sino también contra su propia fragilidad. Quería que ella estuviera orgullosa de él, pero al mismo tiempo anhelaba liberarse del peso de las expectativas familiares. Entonces se propuso hacer de su discurso un manifiesto de su transformación, y se dio cuenta de que esta presentación no solo tendría repercusiones para él, su trabajo podría ofrecer oportunidades para otros, para investigadores, para los pobres agricultores que soñaban con un cambio. La fecha del Congreso se convirtió en un marcador del tiempo, casi como una cuenta regresiva hacia una liberación personal. Comenzó a practicar su discurso frente al espejo, repitiendo cada frase, sintiendo la fuerza de su convicción fluir a través de él. Cada enunciado era no solo una defensa de su investigación, era un acto de reivindicación. Mientras los días se acortaban, el temor pasaba a un segundo plano, y lo que una vez fue incertidumbre se convertía en una llama ardiente de propósito. Sin embargo, al caer la noche antes del evento, una sombra de duda se deslizaba bajo la puerta de su mente. ¿Y si fracasaba? ¿Y si todo el esfuerzo resultaba en el rechazo de su familia y comunidad? Descubrió que en esos momentos de soledad, la figura del primate emergía en sus pensamientos, una encarnación de resistencia. Era un símbolo de su propia lucha, de la lucha contra un pasado que parecía ahogarlo. Decidido a no dejar que los ecos del miedo lo detuvieran, Javier apretó los puños y se preparó para lo que vendría. Tan solo en la penumbra, decidió que el verdadero desafío era intentar volar, sin importar cuántas veces el suelo lo reclamara de nuevo. Con el amanecer a sus espaldas, Javier dejó su hogar, dejando atrás dudas y aferrándose a la promesa de una nueva existencia. Aunque aún lo esperaba la mirada incisiva de cada vecino en la sala, su corazón comenzó a palpitar al recordar que su discurso, podría no solo cambiar su vida, sino la manera en que su comunidad percibía el aprendizaje y el cambio. Pero, al girar en la esquina de la finca, se detuvo. La súbita visión de un hombre haciendo preguntas a sus vecinos le causó un escalofrío. Era un periodista. Y la noticia que creía valorar tanto, quizás era un mero espectáculo para otros. Reconoció que, de repente, su investigación había cruzado límites que jamás imaginó. El instante se expandió en su mente, y con él surgió una pregunta.
¿Estaba realmente preparado para la atención que su trabajo merecería? Javier apretó el paso. Su mente era un caótico laberinto de pensamientos. ¿Qué significaba realmente este interés mediático por su investigación? El contacto visual con el periodista, un hombre de rostro afilado y mirada penetrante, lo inquietaba. La idea de que su trabajo pudiera ser presentado como un espectáculo, un simple artículo sensacionalista, lo llenaba de temor. Había puesto su corazón en este estudio, y la posibilidad de que fuera desdibujado por la falta de seriedad ajena lo enfurecía. Sin embargo, también lo motiva a hacerse responsable de su propia narrativa. Antes de que su pensamiento pudiera profundizar más, sintió la mirada inquisitiva del periodista, que lo seguía como un depredador a su presa. Javier resolvió que debía tomar la iniciativa. Su decisión de presentarse ante él, en lugar de dejar que su historia se contara sin su consentimiento, era un primer paso hacia la reivindicación de su voz. «¿Qué es lo que necesitas?», preguntó con una firmeza que rozaba entre el desafío y la cortesía. La reacción del periodista fue instantánea, una sonrisa rápida pero cargada de dudas que recordó a Javier que su historia valía más que un simple titular. «Soy Tomás, periodista. Estoy investigando sobre los primates en la región, y tu nombre ha salido varias veces. Hay quienes dicen que tus descubrimientos podrían cambiar la perspectiva de cómo se entiende nuestra relación con la naturaleza», respondió el hombre, con un tono que podría considerarse persuasivo, casi como un imán atrayendo. Un nudo se formó en el estómago de Javier, al darse cuenta de que, aunque las palabras de Tomás contenían un brillo de adulación, también insinuaban una presión externa. ¿Cuánto de su mensaje real podría ser destilado en su búsqueda de un nuevo entendimiento sobre el primate y, por extensión, su propia existencia? Mientras lo contemplaba, recordó su conversación con su madre, la advertencia sobre los juicios que podía enfrentar. Tomás parecía ver en Javier una potencial fuente de contenido, pero ¿también podría ser un colaborador en su camino para hacer sonar su investigación en un contexto mayor? «No estoy seguro de lo que te pueda ofrecer, Tomás», dijo finalmente, reuniendo valor. «Este trabajo es aún muy personal para mí. No quiero que se convierta en un simple espectáculo». Los ojos de Tomás se agrandaron, asintiendo lentamente. Era un indicio de respeto, pero Javier no podía confiarse. Una parte de él deseaba abrirse, explicar sus razones y la profundidad detrás de su labor, pero el temor a perder el control sobre su voz se interponía. «Tal vez podamos colaborar de alguna manera», Javier se encontró sugiriendo en un impulso de autonomía. «Pero deberías saber que yo tengo la intención de presentar un foco más humano en mi investigación». La conversación se desvió hacia una negociación de principios, en la que ambos se dieron cuenta de que su interés mutuo podría forjar un vínculo. Sin embargo, Javier también tenía que establecer límites claros. Era fundamental que su compromiso no se diluyera en el anhelo de atención mediática. A medida que la mañana avanzaba, Pedro, un amigo de la infancia que sonreía y hacía señas desde la distancia, interrumpió su conversación. Tomás le dedicó una mirada rápida antes de retomar su enfoque en Javier. «Recuerda, este no es solo un trabajo para ti, puede llegar a ser un cambio significativo para todos. Explorar esto es importante, Javier, no dejes que la duda te consuma. Pero claro, siempre en tus términos». La revelación de esta nueva interacción hizo que Javier cuestionara aún más su propio camino. Con cada palabra de Tomás sentía una presión creciente que lo empujaba a rediseñar su propia narrativa. Pero, ¿estaba listo para abrazar la atención o frenar antes de caer en la trampa del ruido mediático? Mientras Pedro se acercaba, la certeza de que su historia ahora se enredaba con la del periodista se convirtió en un baluarte de confusión y potencial. Con el amanecer de un nuevo capítulo en su vida asomando, Javier se preparó para lo desconocido que se avecinaba. ¿Podría realmente navegar por este laberinto y salir ileso, sin sacrificar su auténtica voz? La pregunta reverberaba en su interior, exigiendo respuestas que tal vez no aún estaba listo para encontrar.
Javier se despidió de Tomás y se unió a Pedro, que lo esperaba con una sonrisa amplia. Sin embargo, el entusiasmo de su amigo apenas resonaba con el torbellino que respiraba por dentro. A pesar del cariño que sentía por Pedro, la presión que ejercía el inminente interés mediático lo envolvía como una niebla densa. Cada paso que daba se sentía más pesado, como si el peso de su investigación se duplicaba con cada latido de su corazón. ¿Te encuentras bien?, preguntó Pedro, percibiendo la inquietud en el rostro de Javier. Sí, solo estoy pensando, respondió Javier, mentalmente sopesando la manera de compartir que su mente estaba llena de conflictos. Pedro, con su naturaleza curiosa, se lanzó a una serie de preguntas sobre su investigación. Sin embargo, cada vez que intentaba compartir, una sensación de temor le frenaba. Era como si el simple hecho de hablar por fin sustrajo al frente la carga que había estado buscando evitar, la de aceptar su labor en un contexto social. La idea de ser el centro de atención lo aterraba, pero también comenzaba a fascinarlo. «Javier, ¿por qué no aprovechas esto? Podrías hacer que tu investigación tenga un impacto real», sugirió su amigo, con un brillo en sus ojos. El comentario de Pedro resonó en su cabeza, y ante él apareció la imagen de su madre, siempre preocupada por cómo la sociedad podría juzgar sus elecciones. Javier siempre había buscado un propósito en su trabajo, algo que rebasara su propia ambición. ¿Estaba dispuesto a dejar que el ruido mediático distorsionara su historia por el deseo superficial de ser escuchado? Esa pregunta lo perseguía. «No quiero convertirme en una simple anécdota», dijo, ahora con más fervor. Pedro se detuvo un momento, con una expresión que mezclaba sorpresa y comprensión. Estaba claro que su amigo no solo enfrentaba el dilema de entregarse a los medios, sino también la lucha interna de definir su voz en una narrativa que se expandía más allá de sus expectativas. A veces, una voz puede amplificarse a través de otros, no siempre significa que pierdas tu control, dijo Pedro, defendiendo su perspectiva como un colaborador. Javier respiró hondo y comenzó a considerar la posibilidad de colaborar con Tomás. Pero esa idea no resultaba fácil. Cada paso que daba hacia la seguridad de una nueva comprensión le generaba un eco de dudas. Decidió que debía aclarar su postura y los límites que establecería para asegurarse de que su trabajo no se distorsionara. Poco después, la conversación se centró en otra dirección. Pedro, sin darse cuenta de la tormenta interna de su amigo, habló de su propia vida y logros. Esa chispa de ambición y confianza que irradiaba lo hizo reflexionar acerca de lo que realmente quería lograr con su investigación. Javier se dio cuenta de que, en su camino hacia la autorreflexión profunda, había pasado por alto su habilidad para influir en la comprensión colectiva sobre los primates y, por extensión, las conexiones que se podrían establecer con los humanos. Mientras comenzaba a tomar forma una mezcla de resolución y resistencia a la mediocridad, su mente se llenó de oleadas de ideas. Podía establecer un nuevo camino, un enfoque donde la sensibilidad y la ciencia no fueran antagónicas. Tenía la oportunidad de ser un líder en una conversación que necesitaba ser fundamental. Más tarde, ya en su hogar, se sentó frente a su computadora. Las palabras comenzaron a fluir. Visiones y argumentos que se entrelazaban hasta dar vida a un enfoque más humano de su trabajo. Pero a medida que lo hacía, sintió cómo una sombra se cernía sobre su escritura, la incertidumbre de si esa voz lograría salir de su mente. ¿Sería suficiente para hacer valer su punto de vista y resistir la tentación de dejarse llevar por el clic del titular llamativo que era la promesa de Tomás? En un momento de crisis creativa, se detuvo y miró por la ventana. La noche era densa, pero en la distancia, la luz titilante de una farola brindaba un extraño consuelo. Javier supo que estaba ante un cruce de caminos y que la dirección que tomara definiría no solo su investigación, sino también su identidad profesional. ¿Podría realmente trazar ese sendero que llevara a un entendimiento más profundo entre su trabajo y la comunidad? ¿Estaba listo para asumir el riesgo y dejar que su voz se escuchara sin restricciones? El momento llegó cuando otra alerta del teléfono vibró en su mesa. El nombre de Tomás brillaba en la pantalla.
Todo en él se detuvo mientras consideraba la posibilidad de abrir esa puerta o dejarla cerrada antes de que pudiera ser una trampa. La decisión se cernía en el aire como un latido que parecía exigir una respuesta. La siguiente palabra decidiría el rumbo de su vida. Javier sintió cómo el pulso le aceleraba al ver el nombre de Tomás en la pantalla. ¿Qué quería ahora? Inmediatamente, su mente se llenó de imágenes, titulares de prensa, entrevistas, un micrófono frente a él, ojos fijos de expectación. La idea de ser el centro de atención le provocaba un mar de dudas que chapoteaban como un oleaje tormentoso en su interior. Pero, al mismo tiempo, había una chispa que comenzaba a encender su determinación. Con un gesto impetuoso, deslizó su dedo sobre la pantalla y respondió con un simple «Hola». Al instante, Tomás se desató en una serie de mensajes que lo llevaron de un lado a otro emocionalmente, describiendo cómo la potencial historia de un primate extraordinario podría desatar una ola de interés. Javier sentía que cada palabra de Tomás lo empujaba hacia un abismo que no había previsto. A medida que leía, las palabras de Pedro resonaban en su mente. La idea de tener un impacto real le empezaba a parecer menos aterradora y más necesaria. Pero, ¿a qué costo? Javier comenzó a analizar las posibles ramificaciones de colaborar. ¿Era un compromiso que valía la pena? Las alarmas en su pecho se intensificaron. Temía que el deseo de reconocimiento pudiera desdibujar el verdadero propósito de su investigación. Se detuvo, sintiendo el aire volver a sus pulmones. Para ese momento había tomado una decisión. Si iba a sumarse a ese juego, lo haría en sus propios términos. Se sentó de nuevo frente a su computadora, esta vez con la resolución firme de imprimir su voz en cada palabra que escribiera. El monstruoso primate que Tomás había mencionado se convertiría en el hilo conductor, pero él lo uniría a una narrativa en la que se expusiera no solo la fuerza física del ser, sino sus emociones, su hábitat, su humanidad. Mientras tecleaba, Javier se dio cuenta de que estaba creando un rompecabezas donde cada pieza tenía un significado. Los datos científicos se entrelazaban con historias de conexión entre especies, haciendo un llamado a la empatía. Tenía el poder de humanizar a esos primates, de convertirlos en un espejo de la condición humana. Este enfoque no solo rescataba su investigación del encierro mediático, sino que la implantaba en un espacio donde el entendimiento y la reflexión se volvían centrales. Por primera vez sentía que su trabajo podría ser un puente, no un muro. Esta iluminación le proporcionó un nuevo vigor. Las teclas de su computadora comenzaron a resonar con más fuerza. Sin embargo, a medida que su texto cobraba vida, el eco de una voz interior le susurraba que, aunque se sentía empoderado, no podía ignorar el complejo paisaje que se avecinaba. La presión que se cernía sobre él se transformaba en un impulso mientras elaboraba un plan para reunirse con Tomás. Quería que el periodista viera su perspectiva, su magia detrás del análisis. Pero esos requisitos exigían una confrontación. Debía defender su enfoque con firmeza. Cuando cerró la computadora, sintió una mezcla de satisfacción y angustia. ¿Conocería realmente su propia fortaleza en la defensa de su voz? Cada paso que daba hacia este nuevo horizonte se sentía como una prueba reveladora de su carácter. Mientras contemplaba su reflejo en la pantalla apagada, sintió que una convicción nueva empezaba a solidificarse en su interior. Sería su propia voz la que resonara a través de los canales mediáticos, no una caricatura de sí mismo. Con el pulso aún acelerado, se recordó que este era solo el inicio. Ya no se trataba solo de un descubrimiento científico, sería el momento de enfrentarse a las implicaciones de hacerlo público. Y estaba listo para dar ese paso. Sin embargo, al volver a revisar su teléfono, se encontró con un mensaje adicional de Tomás. Necesito que lo consideres y que tengamos un encuentro cara a cara. La oportunidad que tenemos aquí podría no repetirse. Javier sintió que el aire se le hacía denso de nuevo. En su mente, la pregunta vibraba. ¿Estaba realmente preparado para afrontar el peso de esa reunión?
Desconcertado y entusiasmado, supo que el siguiente paso no solo definiría su carrera, sino que lo invitaría a explorar una parte de sí que aún permanecía oculta. La decisión final estaba a la vuelta de la esquina, y la senda que eligiera podría alcanzar dimensiones que jamás había imaginado. ¿Se atrevería a abrir esa puerta y arriesgarlo todo por ser realmente quien era? Javier se levantó de su escritorio con un sudor frío escurriendo por su espalda. La propuesta de Tomás era tentadora y aterradora a la vez. Un encuentro cara a cara no solo sería un acto de exposición, sino también una prueba de su valía profesional. Se sentía como si fuera a escalar una montaña cuyas cumbres nunca había explorado. Mientras caminaba de un lado a otro de su pequeña oficina, cada paso resonaba en su mente como un tambor marcando el ritmo de una inminente confrontación. La decisión de reunirse con Tomás lo obligaba a considerar su propio concepto de éxito. ¿Cuál era el propósito de su trabajo? La consulta de publicaciones anteriores le mostró que, aunque su investigación tenía un impacto en la academia, había una desconexión preocupante con el público general. La jugosa historia que Tomás le vendía podría ser la chispa que necesitaba, pero iba a requerir de su voz, de sus ideas, y no estaba dispuesto a sacrificar la integridad de su propósito. Degustó un café amargo, intentando calmar la agitación interna que lo consumía. El calor de la bebida contrastaba con la inquietud que le causaba pensar en los focos de un estudio. La esencia de su investigación no solo se trataba de exponer la extraordinaria biología del primate, sino también de abrigo del potente mensaje de preservación y conciencia que había atesorado tanto. Su mente comenzó a girar alrededor de lo que podría expresar en una charla, una narrativa poderosa que no se limitara a las cifras y a las estadísticas, sino que capturara la grandeza de la naturaleza misma. Los minutos se convirtieron en horas mientras se preparaba mentalmente. Javier se vio a sí mismo proyectando confianza y seguridad, pero, al mismo tiempo, la autocrítica lo acechaba. La lucha con su propio deseo de reconocimiento era constante. Sabía que la fama podía ser efímera, pero había anhelado un propósito, una conexión genuina con los demás. Al mirar su escritorio, repleto de gráficos y documentos, se preguntó si estaba realmente listo para convertir esos números en una historia que el mundo estuviera deseoso de escuchar. Cuando finalmente decidió aceptar la reunión, una oleada de decisión lo invadió. Se sentó de nuevo frente a su computadora. El brillo de la pantalla iluminaba su rostro y reflejaba su determinación. Comenzó a escribir un borrador de los puntos que quería tratar con Tomás, estableciendo claramente su visión. El primate no era un mero fenómeno mediático, sino un símbolo de los desafíos ambientales que enfrentaba el planeta. Mientras las ideas fluían de su mente hacia las teclas, Javier comprendió que ese encuentro no era solo un futuro incierto, sino también una oportunidad de autoexpresión. Tenía que mostrar su verdadero yo, sin esconderse detrás de las palabras de otros. Cada palabra del documento tomaba la forma de una declaración de principios que podría defender con valentía. Finalmente, cuando el tiempo de la reunión se acercaba, hizo una pausa para mirar por la ventana. La vista del mundo exterior se sentía viva y pulsante, una metáfora de lo que él deseaba plasmar, una conexión palpable entre el humano y la naturaleza. Tomás no solo necesitaba una historia, necesitaba autenticidad y pasión. Con esa idea resonando en su mente, se armó de valor. Javier supo que la próxima vez que cruzara aquella puerta, no era simplemente un científico más, era un defensor de una causa que se sentía profundamente arraigada en su ser. El momento de la verdad se acercaba, y cada latido de su corazón le decía que era hora de enfrentar su destino. No obstante, antes de salir, su teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Pedro apareció en la pantalla. ¿Listo para el encuentro? Quiero hablar de lo que realmente estás dispuesto a compartir. Javier se sintió atrapado en un remolino de expectativas. La invitación a confrontar no solo a Tomás, sino a sí mismo, lo estremeció. ¿Estaba realmente listo para enfrentar no solo a un periodista, sino a las profundidades de su propia búsqueda? Con un respiro profundo, finalmente entendió que el encuentro con Tomás sería más que una conversación.
Era una oportunidad para desterrar sus dudas y abrazar su voz auténtica en un mundo que clamaba por narrativas realistas. Pero antes de comenzar su camino, sentía que se acercaba a un nuevo desafío que podría definir su carrera. La emoción y la inquietud se entrelazaban en sus venas mientras se preguntaba, ¿qué pasaría si Tomás no entendiera su visión? ¿Qué pasaría si todo su esfuerzo se desvaneciera en el aire? Era hora de salir al mundo, y el eco de sus preocupaciones lo seguía. Enfrentarse a Tomás era solo el primer paso hacia un abismo de posibilidades inexploradas. Pero ahora sabía que iba a saltar, porque su voz merecía ser escuchada. Javier cruzó el umbral de su oficina con una mezcla de nervios y esperanzas que parecían combinarse en una composición casi palpable. Había descifrado, durante su tiempo de reflexión, que su historia no solo debía narrarse con hechos y cifras, sino que requería del latido emocional que emanaba de su conexión con la naturaleza y su causa. Mientras caminaba hacia la reunión, su mente bullía de ideas y estrategias, de cómo conectar con Tomás, de cómo hacerle ver que la historia del primate no era solo un espectáculo efímero, sino un llamado urgente a la acción. Su mente era un torbellino, afinó sus argumentos y seleccionó las anécdotas que más resonaban. A medida que se acercaba al café donde se encontrarían, Javier se preguntó si Tomás podría ver más allá de la superficialidad de los titulares sensacionalistas y captar la trascendencia de lo que estaba a punto de compartirle. Era imperativo para él que la conversación no se convirtiera en un mero intercambio de superficialidades, sino que sirviera para profundizar en los dilemas planetarios que la investigación del primate encapsulaba. Entrar al café lo hizo sentir como si estuviera pisando un escenario. Las paredes inmaculadas y la gente murmurando crearon una atmósfera cargada de expectativa. Encontró a Tomás en una mesa al fondo, con una mirada que combinaba curiosidad y un evidente interés en su presencia. La chispa de la interacción humana lo llenó de una energía renovadora, un impulso que lo invadió. Se sentó y una parte de él deseaba que aquel encuentro fuera el catalizador de un cambio en su vida profesional. Tomás comenzó con preguntas incisivas, indagando sobre el primate y el impacto de su trabajo. Sin embargo, Javier sintió la presión de ser interpretado y clasificado rápidamente. Las primeras respuestas se le escapaban como sombras mientras se debatía entre ser un académico rigurosamente serio y un defensor apasionado de su causa. Sin embargo, cada palabra de Tomás retumbaba y le recordaba su dilema íntimo. La búsqueda de reconocimiento contrastaba con su deseo de defender un mensaje significativo. ¿Qué hay detrás de toda esta pasión?, preguntó Tomás, sus ojos fijos en los de Javier. Esa pregunta resonó en su mente como un eco. Fue el momento que había esperado, la oportunidad de desnudarse emocionalmente frente al periodista, de romper la barrera que lo aislaba. Con voz firme, Javier articuló no solo su experiencia académica, sino también las emociones que lo habían guiado hacia este punto. Habló de sus aventuras en el campo, de las noches en vela transitando entre la admiración y la desesperación ante el deterioro ambiental. Mientras las palabras fluyeron como un torrente, se dio cuenta de que estaba construyendo no solo una narrativa, sino un puente hacia el entendimiento. Tomás, visiblemente intrigado, se inclinó hacia él, mostrando un interés genuino. El intercambio se transformó en un diálogo. Javier estaba, por primera vez, en control de su mensaje. Cada revelación personal, cada hallazgo científico cobró vida en la conversación. Se generó una conexión, un reconocimiento de la importancia de contar la historia más allá de la superficie. Sin embargo, mientras más se adentraban en la conversación, una inquietud persistía en su interior. La noción de que Tomás podía plasmar esa conversación con un enfoque que pudiera no resonar con su visión original seguía asediándolo. ¿Qué pasaría si sus palabras se torcían y perdían su esencia en manos de un periodista? Finalmente, antes de despedirse, Javier se sintió impulsado a plantearle su preocupación a Tomás. Tengo una visión que necesito que se refleje adecuadamente. Si no pasa esto, no sé si valga la pena compartirlas. Tomás lo miró, desafiando su incertidumbre con una afirmación fuerte. La autenticidad es el corazón de cualquier historia. ¿Cómo planeas asegurarte de que se respete?
Esa pregunta, cargada de implicaciones, retumbó en su mente mientras Javier abandonaba el café. Se dio cuenta de que el verdadero desafío no había sido solo la reunión, sino su lucha interna por equilibrar la autenticidad con la preservación de su mensaje. La conversación había puesto de manifiesto que debía encontrar una estrategia que le permitiera mantener el control de su narrativa sin dejar de ser fiel a su esencia. El camino por delante estaba lleno de incertidumbres. Mientras se alejaba, la promesa de una nueva línea de acción se dibujaba en su mente. Javier entendió que su viaje no se definía únicamente por el éxito o reconocimiento, sino por la búsqueda de una voz auténtica que resonara en el corazón de quienes escucharan su historia. Las decisiones que tomaría en los próximos días podrían marcar no solo su carrera, sino el destino de la conversación sobre la conservación de la naturaleza en su conjunto. Los ecos de la próxima gran decisión ya comenzaban a formarse. ¿Estaba preparado para delinear su enfoque y establecer las fronteras de su mensaje sin comprometer su verdad más profunda? Javier regresó a su oficina con una mezcla de inquietud y determinación ardiendo en su interior. La conversación con Tomás había sido más reveladora de lo que había anticipado. De hecho, ese encuentro fue un espejo que le permitió vislumbrar no solo su propósito, sino también las estrategias que debía implementar para mantener su voz auténtica. Sentado frente a la pantalla de su computadora, Javier se preguntaba cómo podría transformar la esencia de su historia en un mensaje persuasivo que mantuviera la integridad de su investigación sobre el primate. Sabía que el anuncio del artículo podría ser un punto de inflexión en su carrera, pero ¿cómo asegurarse de que su visión, de la que tanto se preocupaba, no se dispersase entre clics y titulares llamativos? Era una lucha constante entre el deseo de reconocimiento y la necesidad de que su labor tuviera un impacto verdaderamente significativo. La imagen de Tomás, con su a veces despectiva mirada de periodista, le servía como recordatorio de su propia vulnerabilidad. Javier decidió que no podía dejar que alguien más interpretara su trabajo al margen de lo que él había presenciado en el campo. La idea de ser mal entendido resonaba con fuerza en su mente, y eso debía cambiar. A medida que tecleaba en su portátil, el flujo de sus pensamientos se organizaba en una estructura más clara. Comenzó a delinear un plan, crear un documento que no solo contuviera datos duros, sino que incluyera un enfoque emotivo. Decidió que su narrativa debería abarcar no solo las estadísticas sobre el primate, sino también las historias de los seres humanos que vivían en sus hábitats y cómo estaban intrínsecamente ligados a su supervivencia. A medida que avanzaba en su redacción, el proceso se volvía más fluido y profundo. Las experiencias de aquellos que se dedicaban a proteger la naturaleza, los sacrificios y los esfuerzos silenciosos se convertían en el tejido de su narrativa. La combinación de elementos científicos con relatos humanos daría fuerza a su mensaje. Sin embargo, una inquietud persistía. ¿Cómo presentar todo esto sin perder el hilo conductor de la fuerza que quiero transmitir?, se cuestionaba Javier con frustración. Decidió que era hora de buscar una guía externa. Pensó en su mentor, Eduardo, un reconocido ecólogo que había sabido combinar la pasión con la razón en sus presentaciones. Javier necesitaba su perspectiva, una voz que pudiera ayudar a estructurar su mensaje de manera que resonase con el público y a la vez conservara la autenticidad que tanto valoraba. Al día siguiente lo llamó. La voz de Eduardo, firme y esperanzadora, fue un bálsamo para sus dudas. Compartió con él sus inquietudes y el enfoque que quería darle a la historia. Conectar con el corazón del público no significa sacrificar la verdad científica. Es una danza, Javier. Recordar que cada cifra tiene una historia detrás es crucial. Debemos encontrar la forma de unir esos hilos, le aconsejó. Siguiendo su consejo, Javier comenzó a trabajar en un prototipo de presentación que no solo informara, sino que inspirara. Su mente ardía con la chispa de un nuevo enfoque, más impregnado de autenticidad y emoción. Sin embargo, la sombra de la incertidumbre aún lo perseguía. La presión de dar una declaración potente lo asediaba, y la fecha de publicación se acercaba rápidamente. ¿Sería suficiente esta versión humanizada de su estudio? ¿Lograría mover a las personas de una manera que generara un impacto real? Con cada día que pasaba, la urgencia de su mensaje crecía. Comenzaba a comprender que su lucha no era solo contar una historia,
sino luchar por transmitir la esencia de su experiencia, el alma detrás de su investigación. Mientras revisaba su presentación, un nuevo pensamiento lo asaltó. ¿Y si Tomás no comprende la profundidad de esto? ¿Y si el mundo solo ve lo superficial? La inquietud resurgió con fuerza. Era realmente un momento decisivo. La idea de ser incomprendido lo sumía en un mar de dudas. Una vez más, se dio cuenta de que debía enfrentarse a sus temores veladamente. La auténtica conversación sobre conservación inicia con el corazón, murmuró para sí mismo, lleno de resolución. Pero un nuevo desafío asomaba en el horizonte. Un encuentro con su editor podría significar la clave para alinear su visión. ¿Estaría él dispuesto a apoyarlo para asegurar que su verdad persista intacta en cada palabra? Esa noche, Javier se durmió con un nuevo sentido de propósito, consciente de que el siguiente paso lo llevaría a conocer no solo la respuesta de su editor, sino también su capacidad para mantener el control sobre su propia narrativa. La vulnerabilidad de su mensaje estaba en juego, y todo podría cambiar en un instante. ¿Estaba listo para la discusión que definirá su futuro? Javier despertó con la luz del sol filtrándose a través de la ventana. Esa luz iluminaba no solo su habitación, sino también su mente, que había estado en constante ebullición desde su última reunión con Tomás. La decisión de presentar su investigación no era solo un acto de valentía, sino también un compromiso con su propia autenticidad. Se había propuesto ser un bastión de verdad en un mundo donde la ciencia a menudo era reducida a un mero espectáculo. Escribió en su cuaderno: «Ser verdadero en mi narrativa es tan vital como los datos que presento». La seguridad que sintió al escribir esas palabras era la primera señal de que estaba evolucionando. No solo se trataba de un congreso científico. Este evento y cómo lo abordara influiría en su futuro y el de su comunidad. Tenía que presentar la historia del primate desde un ángulo humano, donde los lazos entre la naturaleza y la existencia misma se entrelazaran con profundidad. La fecha del congreso avanzaba rápidamente y Javier dedicaba largas horas perfeccionando el discurso. Cada frase que construía era una piedra en el camino hacia su emancipación. Las palabras comenzaban a fluir con más naturalidad, entrelazando ciencia y emoción. Utilizó cada experiencia personal, revelando sus luchas internas y la conexión que había forjado con el primate como símbolo de resistencia. El día del congreso llegó y, al pisar el escenario, sintió un torrente de emociones. La sala estaba llena de académicos, periodistas y miembros de la comunidad, todos ansiosos por escuchar su presentación. En ese instante, Javier supo que no solo representaba su historia, sino que también se convertía en la voz de aquellos que no podían hablar. En ese momento, el primate se convirtió en el espejo de su propia lucha. Con cada palabra que pronunciaba, la tensión en su pecho se desvanecía. Habló de los habitantes del bosque, de la importancia de preservar su hábitat y de cómo su investigación podía impactar no solo a los primates, sino también a sus comunidades. Se dio cuenta de que lo que había temido como una traición a su familia se estaba convirtiendo en un legado de honor por su padre, quien había añadido valor al esfuerzo y dedicación. Al finalizar, la sala se llenó de aplausos que resonaron como un eco de la conexión que había creado. En ese momento, Javier comprendió que había trascendido del niño atormentado por las expectativas de su legado a un académico que se había aferrado a su autenticidad. La mirada de orgullo y asombro en los ojos de su madre, que se encontraba entre la audiencia, reafirmó su camino decidido. Esa tarde, el periodista Tomás se acercó a él. «No esperaba una presentación tan poderosa. Has logrado algo que muchos ignoran», admitió. Su tono genuino sorprendió a Javier. De repente, la percepción que había tenido de la prensa comenzó a suavizarse. La conexión que establecieron en ese momento se sintió más como una colaboración que como una simple relación profesional. Los días posteriores revelaron el verdadero impacto de su presentación. Su historia se dispersó por las redes sociales, resonando entre aquellos que anhelaban un cambio en la narrativa sobre la conservación.
Javier se convirtió en un referente, no solo por sus aportes al campo de la ciencia, sino también por su capacidad de conectar. El eco de su historia llegó a otros jóvenes académicos que, como él, habían sentido el peso de las expectativas y la lucha interna por seguir sus pasiones. Mirando hacia atrás, Javier entendió que no solo había conquistado un espacio en la academia, había encontrado su voz. La transformación que había experimentado se reflejaba en su crecimiento personal y profesional. Ahora sabía que la vulnerabilidad no era debilidad, sino un camino hacia la fuerza genuina. Esa conexión con el primate y su viaje hacia la autenticidad lo habían hecho más fuerte. Javier nunca imaginó que un encuentro casual en el bosque con un primate gigante lo llevaría a un punto de inflexión en su vida. Su investigación no solo había ofrecido un nuevo enfoque en el estudio de la fauna, sino que también permitió a su comunidad redescubrir la importancia de las historias humanas que siempre existen detrás de cada descubrimiento. Con una sonrisa, Javier cerró su cuaderno, sabiendo que el futuro sería brillante. Había logrado no solo la aceptación de su legado, sino que había creado un nuevo legado basado en la verdad y el compromiso con su pasión. Las cadenas que lo habían mantenido abrazados a la finca se habían desvanecido, y ahora podía mirar hacia adelante, con confianza sólida en sí mismo. Y tú también puedes ser parte de historias como la de Javier. Necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de esta travesía hacia el autodescubrimiento. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarse de que más personas conozcan estas historias inspiradoras. Comenten sus reacciones y teorías sobre el desenlace. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta increíble resolución. Hagamos que nuestras historias de superación personal amplifiquen su eco en el mundo.